Continuaremos orando, continuaremos declarando que nuestro país es un país de bendición, un país donde tú te glorificas, Padre, donde tú, Señor, donde tú, Padre, nos pones, Padre, a que todos nosotros trabajemos más y en especial entregando, Padre, cada situación especial. Señor, nosotros en esta tarde, Padre, solamente te decimos gracias porque, Padre, tú lo harás. Nuestra confianza está puesta plenamente en ti, bendito Señor, de que nuestro país es un país de bendición y un país, Padre, que tú nos vas a dejar ver cosas extraordinarias, Señor. Papito, que nosotros vamos, como tú me decías en una oración, Padre, que aunque fuera un momento difícil, Señor, tú estabas con nosotros. Y dice el Señor, nuestra responsabilidad es permanecer siempre fieles, aun cuando las cosas parezcan más tenebrosas, porque sabemos que el Señor va a redimir cada situación mucho más abundantemente de lo que pedimos o obtenemos y de lo que entendemos. La obra de Dios siempre nos asombrará, por eso debemos esperarla con paciencia y expectación. Señor, gracias porque eso vamos a tener, paciencia y expectación, esperando en ti, confiando en ti y descansando en ti. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando le leía yo esto fue una cosa que el Señor me regaló, una palabra que me regaló. Ustedes saben que yo ahorita en este momento estoy estudiando la palabra con comentario. ¿Qué es con comentario? La leo con una Biblia que viene comentada y entonces la persona que la comenta, pues lógicamente la ha hecho bajo oración y comenta ciertos versículos y uno de los versículos que no lo apunté y no lo pude encontrar dónde fue el comentario porque lo pasé a mi cuaderno. Y cuando él me dio la palabra tenebrosas, a veces yo dije, uy, qué palabra tan fuerte. Pero a veces uno ve cositas como lo que estamos viendo eh, y entonces uno dice, no, esto no tiene una pregunta, no tiene una respuesta que vamos a hacer, pero nosotros tenemos que tener algo, paciencia y expectación. Y algo bien importante, miren, algo que el Señor me ha repetido tanto de decirme, de la abundancia del corazón habla la boca, dentro de 8 días voy a hacer el tema, hablando exclusivamente sobre esas cositas, de que no nos podemos pegar todos a que hay corazones que sí, realmente en este momento están muy adoloridos respecto a lo que está pasando en nuestro país, pero nosotros no podemos igualarnos. Nosotros tenemos que hablar palabra de bendición. Recordar que a través de nuestras rodillas vamos a ver la bendición. Que si nosotros orábamos, yo no sé, media hora, una hora, lo que usted ore, debemos coger y dentro de 8 días yo les voy a dar versículos específicos. ¿Para qué? Para que podamos coger ese versículo, esa palabra de Dios y declararla todos los días. Pero hoy yo les puedo decir una que nosotros usamos mucho, que es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con esa palabra nosotros podemos orar por nuestro país y decirle al Señor, papito, tú dices que clamemos a ti y es lo que vamos a hacer todos. A clamar, Señor. A decirte, Padre, toda nuestra confianza está puesta en ti. Tú vas a guiar, tú nos vas a llevar de tu manita y vamos a ver una gran bendición. Si nos ponemos a pensarlo en esta tarde, no, ni sabemos cómo, ¿verdad? Porque el momento es un momento difícil y entonces no encontramos ni respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar, el Señor es el que nos puede dar la respuesta. Estemos expectantes. Mire, cuando las cosas están tan complicadas, tan revueltas, ¿qué pasa?
El Señor realmente, Él busca una forma, ¿verdad? Yo vengo leyendo, que yo les digo leyendo la palabra, y uno encuentra cositas que uno dice, el Señor siempre encuentra la salida para esa situación. No la encontramos nosotros, la encontramos. Recuerden, por ejemplo, yo en estos días leía en Lucas que voy la resurrección. Eso fue una locura. Porque ¿qué pasó? Realmente él se los explicó de todas las maneras. El Señor en Lucas está mucho más explicado. Y el Señor se lo explicó en todas las formas a los apóstoles, a las mujeres, a todos. Nadie entendió lo que pasaba. Pero ¿qué era? Estaba el plan y el propósito. Se llevó a cabo el plan, el propósito, y se llegó ¿a dónde? A la victoria, ¿verdad? Se llegó a esa victoria que fue la resurrección y que hoy todos tenemos esa libertad por la resurrección. Pero yo creo que a nosotros en este momento nos está pasando una cosa muy parecida. El Señor nos ha dicho, no vienen, no es, la palabra dice, mire, esto es lo que se va a cumplir en los últimos días. Y como que nosotros lo leíamos y lo miramos y decíamos, no, eso va a pasar en todas partes, pero no nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todas esas cositas, entonces estamos realmente eh, como hay momentos que como perdido. No, yo les aseguro que el Señor tiene el control, pero que necesita de las rodillas de ustedes y mías. Bueno, para que nosotros estemos primero que todo creyendo. Estemos nosotros primero que todo creyendo y diciéndole al Señor que, papito, nosotros continuamos, Padre, creyendo, que no se nos baje porque sí, yo sé que pues la fe a ratos dice uno no, pero miren, estas sí son pruebas de fe. Yo no voy a decir que no, son pruebas de fe y de pronto en la vida diaria estábamos como así, pero vienen pruebas de fe, porque en la vida tuya y en la vida mía va a haber cambios. Que no nos gustan los cambios, sí, no nos gustan, pero yo comprobé una cosa con los cambios y de pronto me vuelvo repetitiva, pero con el cambio de la casa al apartamento, pues yo le doy todas las gracias al Señor, todas las gracias y le digo, yo te pedí a ti, yo puse una oración delante de ti y ustedes la saben que inicialmente era que se pudiera comprar la casa y no se podía. Y el Señor me dejaba pasar, pero yo seguía en la expectativa de lo que iba a pasar, hasta que el Señor ya me dijo, esto es así, así, listo. Y de pronto yo les aseguro que cuando yo me fui a ver, por ejemplo, los apartamentos, yo no, seguro que no me fui feliz. Yo iba y decía, yo estoy obedeciendo, porque es la voluntad de Dios, pero no estoy eh, no es que esté hasta que el Señor empezó a hacer su plan y propósito, a decirme, mira, esto es así, ve así, hazlo así. Y yo empecé a ver milagro tras milagro, milagro tras milagro, ¿sí? Y lo sigo viendo porque yo creo que la vida de uno todos los días es un milagro y es un prodigio del Señor. Pero a uno a veces esos cambios uno dice, no, uno no le da. Y yo creo que nosotros estamos así. En un momento decimos, no, no queremos. No queremos, pero está el cambio, pero está el control del Señor. Y nosotros le seguimos creyendo. Ojalá usted esta alabanza que estábamos ahorita teniendo, la vuelva usted a coger allá en sus tiempos de intimidad, la vuelva a coger, la oiga, la alabe al Señor y le diga al Señor, Padre, tú siempre has sido fiel. Y vuelvo y les digo, la fidelidad del Señor es increíble. Yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo realmente en lo que hago de mi trabajo una cosa diferente y ha sido de una gran bendición. Pero yo tampoco, como que uno en el primer momento dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero tenemos que aprender todos que hay cambios y que los cambios son bendición. Porque nosotros a veces no vemos los cambios como bendición,
sino todo lo contrario, como como me quitaron, me hicieron. No, los cambios son bendición. Bueno, y recuerde que dice aquí, tengo otra traducción y dice de Jeremías 33:3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Yo creo que todos con tanta cosita que tenemos, a veces hasta uno lee así el versículo, miren, lo leemos la palabra, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Y a veces es tanto las cositas que uno tiene que uno dice, ay no, yo como que no quiero. Mire, acuérdense, Dios es que Dios es bueno y Dios siempre tiene cosas maravillosas para ti y para mí. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, nos cuesta trabajo, pero en lo que vamos a estudiar hoy, que es cómo crecer en el espíritu, que no lo cambié porque me parece súper importante en este momento para lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que crecer ¿dónde? En nuestro espíritu, porque ahí de la abundancia de qué? Ahí de lo que yo hablo, si yo estoy creciendo en mi espíritu, yo voy a cambiar mi manera de hablar, voy a cambiar mi manera de decir las cosas, ¿sí? Voy a cambiar tantas cositas que tenemos, que cada uno tenemos y que a veces decimos, no, todo te relajo, yo no sé a dónde vamos a ir. No, eso no lo vamos a volver a repetir. Padre, tú tienes el control. Y Padre, vamos a estar todos los que estamos aquí y los que van a oír más tarde la palabra en expectativa. Vamos todas las mañanas a levantarnos y a decirle al Señor, aquí está este día, es tuyo. Yo te entrego este día, Padre, este día es tuyo. Yo quiero hacer la voluntad tuya, Padre. No quiero hacer la mía, yo quiero hacer la tuya. Y seguramente que vamos a tener un poquito de encontrón en momentos, porque uno dice, eso no era lo que quería hacer. Pero yo le digo que cuando uno se dispone delante del Señor, y eso es crecer en el Espíritu, tú vas a arrancar desde el primer instante del día en bendición. Bueno, entonces en esta tarde, ¿cómo crecer en el Espíritu? Y vamos a ver Primera de Pedro 2:2. Y aquí empieza Pedro diciéndonos algo especial. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eh, ¿Qué es? Los niños recién nacidos, ¿qué pasa? Ellos siempre están buscando a la mamita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los nutran. Nosotros debemos anhelar igualmente la palabra de Dios, que es la que nos enseña. Todos los días tenemos que leer la palabra y todos los días tenemos que escudriñar más la palabra, ¿sí? Para tener plena obediencia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Señor, vamos a leer tu palabra, que tenemos, lo que estábamos leyendo ahorita en Jeremías. ¿Qué estábamos diciendo en Jeremías? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y uno, si tú empiezas y lo vuelves y lo miras, ¿qué pasa? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, hay cositas que no conocemos. Hay cositas que tú dices no. Y aquí vuelvo a repetir una cosita. Vamos a aprender hasta el día que el Señor nos llame. Porque realmente uno corrige aquí, hace esto, pero vuelve otra cosita que hay que corregir. Vamos a tener que estar corrigiendo todo el tiempo y que estar orando y que estar preguntándole al Señor qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Crecer en Cristo, ¿qué pasa? Requiere que pasemos tiempo en su palabra, aprendiendo sus caminos y siendo transformados en su imagen
mediante la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es crecer en el Espíritu Santo? Crecer en el Espíritu Santo me va a guiar, me va a llevar a donde me tiene que llevar, donde yo tengo que ser obediente. Efesios 4:15. Vamos a mirar Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Somos cada uno de nosotros. Y aquí, en este momento, hay que caminar en amor por la misma situación que vivimos, porque sí hay alteración en muchas cositas, la gente sí está viendo a ver qué va a pasar. Tenemos que caminar en amor. Yo esta semana que trabajaba tenía bastantes cositas. Yo le daba muchas gracias al Señor porque uno puede ahorita compartir la palabra, ¿sí? En muchas de las cositas que hice esta semana pude compartir la palabra. ¿Mm? Entonces hay que hacerlo, tenemos que trabajar todos en esto. Y ahora vamos a ver 4 puntos para esta tarde. ¿Cómo crecer en el Espíritu? Vamos a Judas 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo, orar en el Espíritu. Ustedes saben que es orar en lenguas. El que las tenga, ore en lenguas. El que no, pídeselas al Señor para que se las dé. ¿Qué tenemos que hacer? Si es una forma fácil más fácil, porque cuando usted está orando por una situación en especial, ¿qué pasa? Uno a veces como que le quiere decir tantas cositas al Señor, mira, papito, cambia esto, haz esto. Entonces, a veces el orar en lenguas es mucho mejor porque yo no estoy entendiendo lo que yo le estoy diciendo al Señor. Un segundo punto, al meditar la palabra. Segundo punto en esta tarde, al meditar la palabra. Vamos a Mateo 4:4. Mateo 4:4, yo creo que lo hemos leído todos varias veces. ¿Qué pasa aquí? Aquí él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Piensa usted, léalo y vuelva, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. De pronto usted me dice, ya no lo habían dicho, yo ya lo había, pero aquí qué pasaba. En ese capítulo, Jesús respondió a cada una de las 3 tentaciones de Satanás, aprendiendo a qué, apelando a la palabra inmutable de Dios. Escrito está. Usted va a tener tentaciones. Dígame, hoy, si uno no tiene tentaciones de hablar palabritas que no tengo que hablar. Eso es una tentación de uno decir, bueno, no. Si nosotros queremos tener éxito en vencer la tentación, tenemos que hacer lo mismo. Usar la palabra de Dios como nuestra arma. Como nuestra arma que ofensiva contra un enemigo inferior. Aquí estaba Satanás trabajando.
Él está debajo de tus pies, Él no está. Tú tienes que convencerte que Él no va a manejar la situación. Si tú se la das a manejar es otra cosa. Pero Él no la va a manejar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tú tenemos que mirar eso. Tenemos que saber que está debajo de nuestros pies. Y lo que yo le he dicho muchas veces, échale unas zapateaditas y se le ha olvidado. Esto significa que tenemos que seguir pasando tiempo leyendo y estudiando las escrituras. Aquí encontré una cosa que me gustó y dice el comentario, ningún soldado sale al campo de batalla sin su arma. Ningún soldado sale al campo de batalla sin su arma. Si nosotros estamos orando, queremos ser llenos, crecer en el espíritu que tenemos. Nuestra arma es la palabra de Dios. Es estudiarla, es leerla. Pero muchos creyentes hacen esto precisamente al ignorar la Biblia y los principios que contiene. Estamos pasando un tiempo en que estamos como peleando la palabra. No es que la palabra dice esto, dice. La palabra lo dice y tú no lo puedes reformar. Tú no puedes hacer cambios y decir, es que es así. No, hijos. Por eso insistimos tanto y todos los días tenemos que insistir más en que leamos la palabra. Porque una de las cosas del anticristo es que tú no entiendas la palabra. ¿Qué es? ¿Qué es el anticristo? El anticristo es poner yo primero, yo segundo, yo tercero y yo cuarto. Porque es que yo sé todo, yo soy el sabio de este paseo. Pues, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú lees la palabra y tú dices, momentico, yo voy a continuar. Por eso estamos insistiendo tanto en que leamos la palabra. Porque, ¿qué quiere hacer Satanás? Y esto es de los últimos tiempos, mucho más que anteriormente, confundir la palabra. ¿Por qué? Si tú oyes muchas cosas, tú te vas a empezar a confundir. Pero si tú mismo lees la palabra, tienes tu Biblia, la escudriñas, tú sabes lo que estás leyendo. Y sabes por qué cuando hablamos llevamos tanta palabra últimamente, porque lo estamos necesitando. Porque la confusión es parte del anticristo. Confundir todo, decir, no, espere un momentico, esto no es así, esto es asá. Y eso lo estamos viviendo en las naciones. Fíjense ustedes, en todo se está viviendo. ¿Por qué? Porque las redes es parte de eso. Entonces ustedes miran en la red, dicen, no, es que dijeron, no sé qué dijeron, si se dijeron, y ahí empieza el enredo. Por eso insistimos tanto, tengamos buena Biblia, leamos la palabra y no nos dejemos llenar de cositas del mundo. La palabra hasta hoy para cada uno de nosotros ha sido una bendición. Nos ha guiado, nos ha bendecido y sabemos que el Señor tiene un plan y un propósito perfecto con cada uno de nosotros, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no se ha equivocado, como lo quieren hacer ver. Dios no se ha equivocado. Me equivoco yo, pero mi Señor no se equivoca. Josué 1:8. Nunca se apartará este libro. Acuérdese siempre. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo aquí no estoy diciendo, imagínese que me leí, que hice, que no estoy leyendo exactamente la palabra. Lo que el Señor ha escrito en su palabra. El consejo sabio del Señor
Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Bueno, entonces no es que tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, tienes... Perfecto, si está en la palabra, lo hacemos. Pero si no está en la palabra, no lo voy a hacer. Bueno, meditar, ¿qué significa? Que estudiemos la palabra, reflexionemos sobre lo leído y pedimos al Señor que nos ayude a entender sus principios y aplicarlos a nuestra vida. Yo le he dicho muchas veces a usted, a veces leemos la palabra, no la entendemos, pide sabiduría de lo alto. Meditar significa que estudiemos la Biblia o la palabra, reflexionemos sobre lo leído y pedir al Señor que nos ayude a entender sus principios y aplicarlos a nuestra vida. Esto es indispensable si usted quiere conocer a Dios y hacer su voluntad. Nosotros tenemos que meditar la palabra. Bueno, entonces, acuérdese, estamos viendo el segundo punto, que es meditar la palabra. Ya vimos en Mateo 4:4, escrito está, tentaciones vas a tener tú y voy a tener yo, porque la perfección no ha llegado, ¿verdad? Y vamos a tenerlas, pero conocemos la palabra y sabemos lo que la palabra quiere decir. Porque en este momento yo les voy a decir una cosa, hay que ser valientes. Y a veces usted es humano, yo también, y hay momentos en que uno dice, pero no porque mi Señor está trabajando en la vida de cada uno, nos está diciendo cómo nos va a guiar, cómo nos lleva de su manita, y vamos a continuar cada uno de nosotros. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? Yo creo en mi corazón y creo en mi corazón, Dios es bueno, Dios es fiel, confío plenamente en Él, tengo toda la confianza puesta en Él. Y el Señor, sé que tengo un propósito y un plan en mi vida, lo mismo en la tuya, y un plan y un propósito de bendición. ¿Sí? Que a veces, como yo les decía, que a veces se vuelve uno cansón con los testimonios, pero a veces cuesta trabajo hacer ese cambio. Pero uno hace el cambio y está la bendición dada. Cuesta trabajo, si hay que orar, hay que clamar, de pronto tienes que ayunar para decir, Señor, porque no queremos entender. Bueno, Filipenses 4:8 y 9. Que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tú lo lees, tú lo miras, tú lo meditas, y yo te aseguro que nos cuesta trabajo coger esta palabra y empezar a decir en este instante, Señor, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, y si algo digno de alabanza,
en esto pensar. Hay veces uno dice, pero ¿qué puedo pensar? Pero si yo, vuelvo y les digo, estoy en la palabra, leo la palabra, escudriño la palabra, ¿qué pasa? Sí puedo pensar bien. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, tiempos en que tenemos que leer mucho más la palabra, en que tenemos que escudriñar la palabra. Bueno, entonces, este es el meditar en la palabra. Vamos al tercer punto. ¿Qué tenemos? La palabra escrita. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra escrita. Nosotros tenemos una gran bendición. Nosotros tenemos la palabra escrita. Tú puedes coger nuevamente y leer 20 veces lo que no entendiste y no tienes problema. Lo que no eran nuestros antepasados, ¿verdad? Nosotros la tenemos en diferentes traducciones comentadas. O sea, nosotros tenemos una gran bendición que a veces no la hemos visto. Bueno, vamos a Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. No solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Por ejemplo, nosotros leemos la palabra de la abundancia del corazón, habla la boca, y a veces nuestra boca no habla así, no habla de realmente de lo que el Señor quiere que yo hable, sino ¡pin! No somos hacedores de la palabra, así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que recordar en esta tarde? Que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor nos envía a hacer, tenemos que hacer. Bueno, recuerde que muchos obedecer la palabra de Dios no siempre es fácil. Muchos de sus mandatos requieren sacrificios y hasta sufrimiento. Ustedes vieron grandes hombres de la palabra de Dios, tuvieron cosas que fueron complicadas para poder hacer la palabra. Y en este momento se está repitiendo. Esto fue cierto para aquellos en la comunidad judía que confesaron a Jesús como su Salvador. Ustedes recuerdan que tuvieron que dejar sus hogares y sufrir persecuciones por sus testimonios. El Señor entiende la dificultad implícita en someternos a Él, pero de todas maneras nos llama a obedecerlo y a dejar que Él se encargue de las consecuencias. Que Él se encargue de las consecuencias. Y ustedes me van a decir cómo. Acuérdense, por ejemplo, en el Salmo 23, la palabra dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Si tú miras y lees esa palabra, tú dices, pero ¿esto qué es? El Señor, ¿qué hace? El Señor realmente, Él te va a ayudar en estos momentos como ellos, porque Él se encarga de las consecuencias. Debemos aplicar sus principios a nuestra vida porque esa, óigame, debemos aplicar sus principios a nuestra vida porque esa es la única manera como hallaremos victoria verdadera sobre el pecado. O sea, a veces nos va a costar súper trabajo. Yo les digo que, y se lo digo con todo el amor, a nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo. Uno a veces
Ustedes me han oído, le salen letreros para decir cositas que no tengo que decir. Que voy a donde mi Señor y se las entrego a Él. Pero no voy a hacer cambios, porque el otro, eso es lo que Él quiere. Bueno, vamos a Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando yo leía y vuelvo y leo, porque esa no es palabra que no hayamos leído, que no hayamos escudriñado, ¿qué pasa? El Señor no la repite y vuelve y no la repite. ¿Por qué? Porque aquello a lo cual usted permite afectar su corazón influirá en todos los aspectos de su vida. Voy a volvérselo a repetir. Aquello a lo cual usted permite afectar su corazón influirá en todos los aspectos de su vida. Ese punto es un punto que uno dice, padre, pero mire, si usted lo mira, a ver, cuando usted está muy molesto por una situación, uno tiene que hacer algo porque de pronto otra persona se va a ganar una mala respuesta y ya no tenía nada que ver. ¿Pero por qué? Porque ahí es cuando la palabra dice, hijo mío, presta atención a lo que digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Fíjate que a veces hay cositas en el cuerpo porque si uno está en esos estados de, puede ser de mal genio, de rabia o yo qué sé, le pueden doler a uno los huesos, le puede doler la cabeza, pueden pasar muchas cositas que uno a veces dice, pero ¿por qué? Y es específicamente, ¿por qué? Porque lo que nos está diciendo la palabra y vuelve y nos lo repite. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. ¿Te acuerdas que la palabra dice, airaos, pero no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay personas que pueden durar tiempos. Y uno dice, bueno, no podemos hacer nada. ¿Mm? Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Bueno, y yo creo que estamos en tiempos de repetir y repetir la palabra, de decirle al Señor que nos la revele, que podamos encontrar qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Bueno, vamos a 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Qué decía aquí? Aquí realmente, ¿qué pasaba? Que el Señor espera obediencia y no excusas. Que la rendición es el único camino
a la bendición. ¿Qué estaba diciendo ahí en ese momento Samuel? Que él quería que obedecieran, no que hicieran sacrificios, y eso que era el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba? Se cometía todo lo que se tenía que hacer, y entonces nos vamos con el corderito, con lo que sea, y ahí, ¿qué dice? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Para terminar, miremos Juan 2:5. Y su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Entonces ustedes dicen, a ver, espere un momentico, ¿qué fue esto? Ustedes se acuerdan, es el primer milagro. ¿Mm? Y era su madre. Acuérdense de eso. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. ¿Qué podemos nosotros mirar en esta tarde para terminar? Ahí que está diciendo, haced todo lo que os dije. Yo pensaba, montando el tema, estudiando el tema, y yo le decía al Señor, papito, sí, si tú nos estás insistiendo, es porque a veces no hacemos lo que tú quieres que hagamos y no lo tienes que volver a decir. Y si todavía, porque de pronto pensamos, no, es que yo creo que eso se podía hacer así, así. No, la palabra lo dice y hay que hacerlo así, ¿verdad? Seguramente de pronto me voy a demorar en hacerlo, de pronto me va a costar trabajo, le voy a tener que decir al Señor, pon el querer como el hacer, el ejemplo que les ponía de la casa y eso. ¿Qué tenía? O sea, a mí me faltaba de oración, me faltaba como pegarme más al Señor, como, no sé, entenderlo más. ¿Quién sabe cuántas más cosas serían? Porque hay cositas que quedan que uno no sabe. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos enseña aquí la palabra en esta tarde? Haced todo lo que os dijere. Hagan lo que Él les diga. Hagamos lo que la madre de Jesús no comprendía de pronto muchas cosas, pero entendió lo suficiente para saber que siempre era hacer, que siempre era sabio hacer lo que Él dijera. Seguramente que de pronto me entendió. De pronto era la mamá. ¿No? Yo creo que una mamá como que quiere explicar unas cositas y ella en su amor en todo dijo no, que era sabio hacer lo que él dijera. Y todavía es así. No se les olvide. ¿Qué terminamos diciendo en esta tarde? El cuarto punto, obedezca realmente la voz de su espíritu. Obedezcan. Pero no es que me dijo, me soñé, me pasó. No, ¿qué me dijo la palabra y qué tengo yo en mi espíritu? ¿Mm? No, es que yo me soñé, no, espera un momentito. ¿Qué dice la palabra respecto a esta situación? Porque, ¿qué dice en Juan 16:13? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber
las cosas que habrán de venir. Estamos hablando de cómo crecer en el Espíritu. El Espíritu Santo vive en tu vida. Él te guía a toda verdad. Tengo que obedecer esa palabra, no desobedecer la voz. Ustedes se acuerdan que yo ya les puse el ejemplo, por ejemplo, de Samuel, el ejemplo con Pedro y muchas veces con Pablo. ¿Mm? Tengo que tomar tiempo para aprender a seguir la voz. ¿Qué es? Yo tengo que tomar tiempo para leer la palabra, para escudriñar la palabra y para saber qué me quiere decir la palabra. Su espíritu puede guiarlo en todas las cosas de su vida, en todas. Sea espiritual y consciente de la palabra. Sea espiritual y consciente de la palabra. Bueno, sea espiritual y consciente de la palabra. Yo espero que nos queden cositas claras de cómo ser, realmente cómo recibir todos los días y cómo leer y cómo escudriñar y cómo meditar la palabra. La palabra es todo para nosotros, porque es el manual de vida que el Señor nos dejó. El Señor nos dejó un manual de vida y es este. Y tenemos que pegarnos todos los días más a Él, por la misma situación y lo que estamos viviendo. Por ejemplo, esto que pasa ahora que a ratos hay tanta confusión con la palabra, ¿qué pasa? Son los últimos tiempos. ¿Qué quiere hacer Satanás? Confundirte y decirte, no, esto aquí, aquí hay un cambio. ¿Mm? Aquí esto es que va a pasar. No, la palabra dice esto y esto es lo que el Señor, esta palabra me da vida y es lo que el Señor me ha dado. Bueno, vamos a compartir el pan y el vino. Aleja y tú están por ahí. Bueno, vamos entonces ya tenemos todos el pan y el vino. Vamos